Hola, hola, me da mucho gusto saludarlos nuevamente en este episodio de Historias que Inspiran, el podcast de la comunidad latina Let's Talk. Ellen Laínez es una educadora en todo el tema del vino y el vino es una historia por contar, una historia que nos inspira y a través del vino pasan tantas cosas. Pero no voy a ser yo quien hable de esto porque tenemos a la experta aquí. Ellen, bienvenida. Gracias, mucho gusto. De verdad que un placer estar con ustedes y gracias por la invitación y súper contenta de hablar de mi tema favorito en la vida, el vino. ¿Cómo empieza uno a interesarse por el vino? Bueno, o sea, es un camino. Si te gusta, digamos, una bebida que sea diferente, si te gusta disfrutar de la cultura, de la historia, en un nivel diferente, y no quiero decir que el vino sea como para snobs, sino que sea para todo, lo tratamos de ser accesible, pero es una idea de que te guste o no te guste y eso te lleve a explorar un poquito más. ¿Hay algo más erótico, bohemio, familiar, acogedor que una copa de vino? Uy, sí, hay todo eso definitivamente. Yo creo que es cultura, mucho de cultura, mucha arte, mucha historia. Si tú aprecias todo eso y si tú aprecias recuerdos, memorias, porque incluso una copa de vino te puede traer diferentes recuerdos que no sabías que tenías y de repente, ¡puf!, se te desconectan todos esos recuerdos que tenías en tu cerebro y de repente es, oh, wow, no sabía que podía sentir, percibir todo esto otra vez. Y todo eso puede pasar en una copa de vino. Voy a atreverme a decir que los latinos somos un poco ignorantes, si se quiere, del tema del vino, porque hay unas culturas que toman vino todo el tiempo y en la mesa nunca ha faltado esa copa o esa botella. Uh-huh. Pero digamos que en algunos países latinoamericanos no somos muy del vino. No. ¿Y cómo es que una salvadoreña que no tiene viñedos decide incursionar en este mundo, estudiarlo y además ahora hacer catas y eventos ya de expertos? Sí, una cuestión que mucha gente se pregunta. He trabajado con varias regiones vinícolas y todavía se preguntan de cómo empecé a trabajar con el vino, que como tú dijiste, no tenemos en Latinoamérica. No había viñedos en nuestra época, ¿verdad? Ahora, gracias al cambio climático, podemos ver vino siendo producido en Bolivia, en Perú, en Brasil, pero obviamente no en Centroamérica, no en El Salvador. En El Salvador no se dan las uvas como para el vino. Es una pasión que empecé probablemente muy joven, gracias a mi papá. Mi papá era diplomático, mi papá era una persona que coleccionaba licores, whiskies más que todo, pero él me introdujo al vino. Entonces es una cuestión de que me gustó, me encantó la idea de un buen vino con una buena comida, pero al mismo tiempo fue esa, no quiero decir educación, pero esa guía que me dijo, que fue gracias a él, y por eso se llama The Wine Consul, mi marca, así es. Gracias a él, pues eso ha sido como la inspiración, mi papá. Él era el cónsul original y él es el que decía, bueno, cuando vamos a tomar algo, vamos a tener invitados, vamos a tener un evento social, el vino es como que siempre tiene que estar presente con una buena comida o con un buen charcuterie, todo eso. ¿Sí? Él fue mi inspiración. Bueno, ¿y a los cuántos años tú empezaste a explorar? Y eso se puede decir aquí en el... se puede decir. ¿Por qué? ¿Eras menor de edad? Sí, claro, por supuesto. Muy chiquita. Sí, muy chiquita. 12 años. 12 años probé mi primera copa de vino. Fue un Cabernet Sauvignon en un restaurante, un steakhouse con mi papá. Él y yo salíamos de repente a comer juntos, mi mamá estaba trabajando, algo así, él tenía un poquito más flexibilidad en su trabajo y de repente un día, bueno, hija, vamos a comer una carnita y no sé qué, y bueno, aquí te voy a dar un poquito de mi vino para que lo pruebes. Y yo, ok, interesante. Entonces, me gustó. Y él me dijo, inmediato. O sea, amor a primera vista. Sí, fue amor a primera vista. Pero como en El Salvador no teníamos mucho acceso a diferentes vinos, era como vinos muy, muy comerciales, no había posibilidad de tomar algo de buena calidad.
solo se tomaba lo que se podía o simplemente, bueno, yo tomaba ron ya en mi época de universidad, ron, cerveza, pues, ¿verdad? No encontraba muchas opciones. Entonces empecé a viajar, tuve la oportunidad de trabajar para una aerolínea, entonces empecé a viajar un poquito más y eso ya me dio la oportunidad de que salía y empecé a conocer regiones, empecé a tomar vinos de diferentes partes del mundo y luego con los años me mudé acá a Canadá y entonces ya pude enfocarme en mis estudios con respecto al vino, siempre manteniéndome en mi línea de trabajo, no en lo que estudié en la universidad, pero siempre en mi línea de trabajo de turismo, de hospitalidad, de viajes y eso. El vino se puede decir que ha sido como un hilo conductor para tu vida desde los 12 años. Eso exactamente, yo no me había dado cuenta. Me di cuenta tal vez posiblemente como a los 20, a finales de mis 20, cuando empecé a viajar un poquito más. Y yo dije, bueno, quisiera dedicarme a eso, a dar a conocer la cultura del vino, porque es una cultura que tiene muchos aspectos, como te dije, el arte, la historia, la ciencia, la biología, todo lo vas a ver ahí. No necesariamente tienes que estudiar todas esas materias. Tienes que enfocarte en, bueno, yo no voy a estudiar vino, pero bueno, simplemente quiero aprender a tomarlo de mejor forma. Entonces ahí entra The Wine Council. Ahí te tenemos a ti, porque se pueden cometer muchas imprudencias. Uno puede querer tomarse una copa de vino, pero, por ejemplo, si yo estoy en un restaurante y me estoy comiendo una carne roja, ¿qué vino debería de pedir? ¿Rojo, vino tinto, un blanco? No sé, ¿cuál? Fíjate que en cuestiones de maridaje, yo soy un poquito rebelde al respecto, porque a mí me gusta que mis clientes y mis amigos, ellos tengan un poquito más de, voy a probar. Lo primero que te preguntaría es, ¿qué tipo de vino te gusta a ti? O pues, la primera pregunta tal vez sería, ¿qué tipo de chocolate comes? ¿O te gusta el chocolate? Si tú me dices, no me gusta el chocolate, el vino tinto no es algo que te recomendaría. Si a ti te gusta el chocolate oscuro, el 70% cacao, entonces ya tú vas con una idea estructural que yo sé que te voy a poder recomendar un Malbec argentino para un asado, o te voy a poder recomendar un Burdeos con un ensamblaje de 70% Cabernet Sauvignon y el 30% de Merlot, por ejemplo. Bueno, pero no tiene nada que ver entonces que me esté comiendo un pescado o una carne y tiene que ser un tipo de vino especial o una línea especial. Hay lineamientos en cuestiones de moléculas, de paladares, de cuestiones que pasan en la comida, en la forma de cocinarla y en la producción del vino. Por ejemplo, si hay un vino que tiene demasiados taninos, que es una sensación que te hace percibir como que tienes esa resequedad en la boca y le haces que como que se te hizo como una pasita dentro de la boca. Entonces esos son taninos altos. Un tanino alto no necesariamente va a ir con todo tipo de comida. Si digamos tú quieres comer algo picante y te tomas un vino con taninos altos, tu boca va a ser un incendio completo. De acuerdo. Y entonces no va a ser un buen maridaje y no lo vas a disfrutar. La idea de hacer un buen maridaje es tomar el vino que te gusta con algo que te gusta. Una buena carne, por ejemplo, en Croacia, yo hablo todo el tiempo de los vinos de Croacia porque me encanta Croacia como región vinícola. En Croacia se come carne de res a veces con vino rojo en la zona de Dalmacia y esa zona es extremadamente caliente, es el Mediterráneo, es el mar Adriático. Entonces hay mucho vino que se toma allá que tiene taninos altos y se comen un estofado de carne o incluso un pescado que está estofado con verduras y el maridaje es perfecto. Conclusión, el que te guste. El que te guste. Y siempre es bueno hablar de lineamientos, así como ideales, que van a hacer que tu experiencia tomando vino con alguna comida sea como excelente. O sea, que lo vas a disfrutar y que lo vas a compartir y que vas a estar así como, wow, este maridaje me encanta. Creo que es excelente. Creo que el vino tiene una característica particular y es ese toque elegante que le da a la mesa o de pronto a la persona que pide una copa de vino. Siento que da como un estado diferente. Así pido un aguardiente, un ron, no tengo nada en contra del aguardiente ni del ron, por supuesto que no. Pero sí una copa, por ejemplo, es mucho más elegante de servir, de ver, y acompaña esos eventos familiares, por ejemplo, en caso tal,
Y bueno, ¿cómo ha sido esa aceptación de que una latina venga a enseñarnos sobre vino en Canadá? ¿Cómo ha sido esa aceptación de los canadienses y esta cultura? Bueno, te voy a ser honesta, meterme a la cultura del vino en Canadá cuando hay una industria bastante establecida que anteriormente había sido bastante dominada por los hombres acá en Canadá y en el resto del mundo, porque antes había muchos sommeliers que eran hombres, no había sommeliers mujeres. Obviamente eso ha cambiado desde hace muchísimos años, no es nada reciente, pero ahora vemos muchas más mujeres como yo que trabajamos en la industria. No ha sido fácil, porque no ha sido fácil para nada. Han habido lágrimas, han habido decepciones, frustraciones, se han cerrado puertas, se han abierto ventanas. Entonces ahí he visto, yo me he marcado y he abierto mi propio camino. Porque cuando alguien dice, sí, no, pero con una buena conexión, si estás conectada con alguien, las conexiones son extremadamente importantes para mantener relaciones, pero como para que alguien te diga, yo te voy a dar la mano para que tú puedas hacer tus eventos acá, no, ha sido muy cerrado. Canadá ha sido cerrado para abrir esas puertas en términos de este tema. Y vuelvo a insistir, es cultural. Lo que tú dices es cultural, un tema cultural. Pero también depende, ¿no? Los canadienses son muy protectores de sus grupos que ya están establecidos y eso yo lo entiendo perfectamente. Cuando yo estaba estudiando, cuando hice todos estos mis cursos de vino y me estaba certificando, yo veía muchos restauranteros ya trabajando juntos, gente que venía estudiando juntos desde el college, desde high school. Obviamente tú nunca vas a poder permear esa inmediato, la conexión no va a ser inmediata, sí. Entonces tú te tienes que abrir tu propio camino y tener también esa mente abierta de que bueno, no van a ser mis amigos, no voy a tal vez estudiar con ellos, pero puedo hacer una conexión normal con ellos sin necesidad de involucrarme en su grupo. Entonces hacer su propio, uno tiene que tener también la mente abierta de que no siempre nunca me había pasado en mi vida en Canadá hasta que me decidí realmente incursionar en la industria como tal, registrar el negocio y todo. Nunca había sentido esa falta de, ¿cómo se dice? Como impermeabilidad, no sé cómo se dice. De permearla. Nunca me había sentido así mal, que me habían hecho sentir mal, nunca me había sentido, no quiero decir discriminada, porque nunca, gracias a Dios, nunca me he sentido así. En la industria del vino sí. Okay. En la industria del vino sí ha habido ciertas cosas que tú te quedas, wow, o sea. Es que es fuerte. Es fuerte y porque digo, es eso que se siente y que se transmite a través del vino, de que no es una bebida corriente. A pesar de que tengamos acceso y que hay vinos muy económicos. ¿Cuál es el vino más económico que yo puedo encontrar en Canadá? ¿Que me cuesta cuánto? $7, $9. Ok, de $7, $9 a $500. Sí, más. Y más. Muchísimo más. Entonces es un producto que si bien es cierto, yo lo puedo comprar porque tengo $7, los tengo, por supuesto. Pero entonces tiene unos estratos y unos niveles sociales que también le permiten a uno saber cómo te tomas la copa y saber de vino y mostrar ese conocimiento ya te pone en otro nivel. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahí está, yo pienso, la resistencia que tú has encontrado. Con cuestiones de la industria local, sí. Con los latinos, como tú dijiste al principio, nunca hemos sido de cultura del vino. Aparte de los chilenos, que son, sí, claro, desayunan con vino. Uno de mis grandes amigos, un sommelier chileno, él ha tenido la oportunidad de trabajar en un estrella Michelin acá y bueno, él conoce muchísimo de vino, o sea, increíble. Pero es de las pocas personas que yo digo, bueno, es realmente un buen representante de cómo industria. Es venir acá y fundar y tener presencia con tu nombre y decir, yo soy sommelier, yo soy de Wine Council, educadora de vinos. O sea, lleva tiempo y tienes que tener la mente abierta que si no lo haces tú solo o sola, no puedes esperar que alguien más te vaya a dar el empujoncito y te diga, el empujoncito de motivación te lo puedo dar yo y decirte, ¿quieres estudiar vino? Perfecto, empecemos, yo te ayudo, yo te guío, yo te apoyo. Pero de decirte, yo te voy a dar un trabajo para estar en la industria del vino, no. Difícil. Porque es muy difícil. Porque incluso es un camino que yo todavía sigo construyendo. Es algo que no
no paro de hacer, que estoy muy orgullosa de lo que he logrado hasta ahora, pero me falta. Hay muchos sueños por cumplir todavía. Pues ahí está el camino para que lo sigas cumpliendo, y además de que has mencionado barreras muy importantes: ser migrante, ser mujer y meterte cogiendo el toro por los cachos de una industria que es bastante resistente por lo que es. Pero ya estás aquí, sí, y ya tienes esa empresa montada que es de Wine Consul, ¿sí? De Wine Consul, De sí. Wine Consul. ¿Y tu público objetivo es cuál? ¿Los latinos en este momento o a quién está dirigido? Fíjate que lo más chistoso de todo es que mi marca no estaba apuntada a los latinos originalmente, porque yo sabía de la resistencia de... O sea, en general es algo muy cultural, que no tenemos la costumbre de tomar vino en nuestros países. Siempre somos de ron, de aguardiente, de tequila, de cervecita. Y cuando vengo yo y te digo, mira, esta botella cuesta $35, $40, alguien me va a decir, no, yo con eso me compro 2 six-pack de lo que sea, ¿no? Sí. Y entonces esa mini barrera, digamos, es algo que todavía estoy construyendo. Tengo un poquito más de comunidad latina ahora que he atraído y que están queriendo involucrarse un poquito más en lo que es conocer mejor, para poder comprar mejores vinos, para poder degustar mejor, para poder realmente disfrutar un buen vino, que bueno, puede costar $30, pero lo vale. ¿Ya? Bueno, yo pienso que también no nos arriesgamos porque no sabemos exactamente qué estamos comprando, y entonces hay vino tinto, ahí está el espumoso, no sé si comprarme un floral, un frutal, entonces como ignoro toda esa información, y es que es muy amplia. Sí, muchísima, es una cuestión que yo no dejo de aprender, yo sigo estudiando, hasta el día de hoy tengo como 3 certificaciones que tengo que terminar, y tengo que hacer exámenes y todo, y no he terminado de estudiarlo. Bueno, para una persona que sea novata, Mónica Salazar, súper novata en temas de vino, pero quiere aprender, ¿cómo te buscamos? ¿Dónde te encontramos para tener esa información? Bueno, The Wine Consul está por todos lados. Primero está nuestro sitio web, thewineconsul.com. Van a encontrar todos nuestros diferentes servicios. Nosotros damos catas privadas, catas corporativas, temas de team building. También hacemos apoyo de mercadeo con las marcas, con diferentes marcas y diferentes regiones vinícolas. Esa ha sido otra pequeña limitante que a veces me he dado cuenta que es difícil entrar. Y luego también lo que hacemos es entrenamos al personal de hoteles, restaurantes, bares, en cuestiones de bebidas, de servicio al público, y también sobre el vino, que es lo más importante, ¿no? Que es lo mejor. Sí. Bueno, yo tengo entendido, ahorita vamos a hacer la demostración de cómo coger la copa. Sé que si lo tomo así caliento el vino, que lo recomendable es que no toques donde está la bebida, desde mi ignorancia, pero ya estás tú aquí de experta contándonos cómo se sirve el vino. Por favor, instrúyenos. Sí, claro, con mucho gusto. Lo que tenemos acá son, copas, digamos que regulares, que son para vino rojo. A mí me encanta la idea de estas copas porque son muy, digamos, estándar, ¿no? Ok. ¿Por qué un vino rojo tiene que servirse en una copa de esta medida? Es porque eso se llama bowl, que no me acuerdo en español ahorita, esta base de acá, y eso hace que cuando tú sirves el vino y lo giras, lo empieces a dar aire, ¿ya? Okay. Cuando le empiezas a dar aire al vino, lo que estás haciendo es como, digamos que despertarlo. Ok. Entonces, a veces los vinos, por la guarda, ellos necesitan despertar un poquito, porque si no los vas a sentir muy astringentes, los puede llegar a sentir demasiado. Mucha gente lo llama fuerte, alcohólico. Cuando tú lo pones en una copa y la copa te da la oportunidad de girarla, es como revuelves el líquido y de esa forma tú puedes abrir el vino, que se abran los aromas, que se abran los sabores, que se libere un poco el alcohol. Acuérdate que, como te dije, y especialmente eso se hace con los vinos de guarda, los vinos que han estado en guarda por mucho tiempo, en barrica o en botella. Entonces es algo que es muy importante para aprender con lo que es la industria. Pues, ¿por qué los tomamos del tallo? Lo que tú dijiste, muy cierto. Sí. Lo tomamos del tallo porque si hacemos esto, estamos calentando el líquido que está dentro. La temperatura afecta increíblemente un vino, sí o sí.
Mucha gente va a decir, oh no, este vino está demasiado alcohólico, este vino me está quemando la garganta. Es la temperatura. Ok, estamos de ¿Ya? acuerdo. No necesariamente porque el vino tenga 14 significa que lo vas a sentir que te está afectando la garganta. Entonces significa que el vino no está balanceado, que el vino puede que no esté listo, muchos aspectos, puede que el vino sea de baja calidad, sea muy comercial. Hay vinos que se enfocan en que, bueno, el vino se tiene que preservar, o sea, es una bebida, es uva fermentada. Sí. ¿Ya? Entonces se tiene que preservar para que no tomes esa fermentación como tal, como una kombucha o algo por el estilo. Lo que pasa es que la temperatura, si tú la tomas a una temperatura ambiente, que es lo que la gente dice, no, un vino rojo me lo tomo a temperatura ambiente. Eso es un concepto incorrecto. Tú tienes que tener una temperatura adecuada, porque digamos en un clima como el mío en El Salvador, que es 30 grados centígrados o en la playa. Está hervido ese vino. Está hervido y todo lo que vas a sentir es el alcohol y te va a quemar y los frutos, los aromas agradables que tú esperas en el vino, no los vas a encontrar. De acuerdo. ¿Verdad? Entonces eso es muy importante. Entonces esta abertura acá de la copa lo que te permite es que, bueno, tú puedas oler el vino. Cuando tú lo hueles, lo primero que vas a hacer es, ahí vas a encontrar muchas cosas. O sea, primero lo miras, el color, que ay, qué bonito. Mucha gente me dice, ¿por qué lo miras? ¿Cuál es la cuestión ¿Y por qué lo miras? de mirar el vino? Lo miramos porque lo primero cuando estamos estudiando vino tenemos que estudiarlo como tal. Cuando te sirven una comida y te sirven el vino, o te sirven la comida, lo primero que haces es ver la presentación de la comida y te quedas, oh, qué bonito se mira, no tiene ninguna falta, no tiene ninguna partícula rara. Okay. Ya, con una copa de vino tú necesitas una base blanca donde tú puedas admirar el color y ya en un ratito vamos a servir el vino para hacer la demostración. Tú miras el color y el color te va a dar muchísima información. Número 1, la calidad en cuestión de si el vino ha sido filtrado o no, si está claro, si no tiene ninguna partícula. O sea, si tú tomas agua y ves partículas flotando, no te la vas a tomar. De acuerdo. Eso es algo que miramos los que trabajamos en el vino o la gente en general. Pero puede pasar en un vino de alta calidad que encuentre yo partículas. Sí, también. Eso es levadura que ya está, digamos que se va al fondo de la botella. A mucha gente le gusta tomársela. A mí me gusta tomármela. pero hay mucha gente que dice, no la quiero. Entonces, ese es el servicio de un sommelier. Un sommelier abre la botella y lo decanta, especialmente con los vinos antiguos. La decantación lo que hace es que, aparte de oxigenar el vino, te va a limpiar cualquier cuestión que el vino tenga al fondo, especialmente con algo antiguo. Lo que está al fondo, que son partículas que se llaman sedimentos. Sí. ¿Okay? Los sedimentos son esas levaduras que ya murieron y que se van al fondo, al fondo de la botella. Pero lo más bonito de ese fenómeno es que esas partículas crean esa sensación de textura y de cuerpo en el vino y es algo bien interesante. Pero en el servicio, obviamente, cuando lo estás decantando hay unos filtros que se ponen en la botella, que se ponen en la copa o en el decantador, la botella grande, y los quitas. Entonces eso es parte del servicio de un sommelier. Estamos en Canadá, el clima es frío, nos da para tener viñedos muy cerca. Niágara es muy famoso por estos vinos. Claro. Hablemos abiertamente. ¿Qué tal es la calidad de los vinos en Canadá? Ha mejorado muchísimo, mejorado definitivamente. Cuando yo vine a Canadá y probé los vinos canadienses después de haber probado otros vinos del mundo, yo me quedé, ok, tal vez no era lo que yo esperaba. ¿No es su fuerte? No era lo que yo esperaba. La calidad no me gustó mucho. Probablemente fue el viñedo incorrecto en el que empecé también. No voy a decir nombres. No. pero sí me quedé un poquito decepcionada y me quedaba esa sensación que me quedó en la memoria fue como que no necesariamente buena calidad para mí. Pero también ten en cuenta que yo estaba empezando a certificarme, a estudiar ya como profesional y entonces sí estaba haciendo un poquito más, estaba juzgando un poquito más, pero al mismo tiempo no tenía más amplitud de comparación. Ahora que he probado muchísimos vinos canadienses,
que llevo años viendo cómo se ha desarrollado, cómo ha evolucionado. La calidad es increíble, ha mejorado muchísimo. Tienen un vino frío acá, Sí. que es muy famoso y muy costoso. Ujú. ¿Qué opinas de ese vino? ¿Cómo se llama ahí? El vino de hielo, el ice vino wine. Sí, el vino de hielo, que es el ice wine, es un vino muy difícil de hacer. Y si me preguntas por qué es tan caro, el factor número uno es porque la uva, que generalmente aquí es muy popular utilizar la uva que se llama Vidal Ya. para el vino de hielo. Pero es una uva que es de vendimia tardía. Se recoge hasta después de lo que es una vendimia regular. Una vendimia regular en el hemisferio norte, en regiones vinícolas como Canadá, sería entre septiembre, octubre, noviembre. El vino de hielo se recoge diciembre, finales de diciembre, tal vez enero, a menos 8 grados centígrados. Que esté la uva congelada literalmente. La uva tiene que estar congelada y no todos los años es algo que se va a lograr. Sé que la botella lleva la uva ahí, ¿no? Hay unas botellas que le dejan la uva, de hecho, ahí congelada, No, inmersa. no. ¿No ha pasado? Entonces, esa información me la dieron mal. No te preocupes. No, se recoge la uva congelada y ese proceso es bastante difícil porque se hace en la noche, se hace a menos 8 grados centígrados, la uva está congelada, tienes que cubrirte, tienes que estar... Pues imagínate nuestros inviernos maravillosos, ¿no? No. Cerca del agua, cuando tienes toda esa sensación térmica terrible. Exacto. Entonces es un trabajo muy difícil, no se da todos los años para que se pueda pues hacer el harvesting de la uva como tal. Y cuesta mucho, entonces cuando tú sacas ese jugo de la uva congelada, no vas a sacar una botella de 750 ml, vas a sacar una botella de unos 200, si es que tenemos suerte. Y entonces eso hace que el producto sea como tal bastante caro. Lo es. Pero muy caro. en calidad, En calidad todo depende del viñedo y del viticultor, porque de verdad que cada viñedo, cada viticultor tiene su filosofía en cuanto a hacer el vino. La filosofía es muy importante y es un componente que le llamamos en la industria del vino el terroir. La filosofía de cómo se va a hacer el vino, el conjunto de la naturaleza, del agua, de la posición topográfica, de la influencia de los cuerpos de agua alrededor, como lagos, ríos, el océano, ¿de acuerdo? las montañas. Acá no tenemos montañas, pero tenemos el lago. Y si te fijas en la ubicación de donde está Niagara on the Lake y la región de Beamsville, que es mi región favorita acá después de Prince Edward County, todo eso está cerca del lago. El lago Ontario tiene su rol en el momento de la uva, del crecimiento de la uva. ¿Ya? En el invierno vas a ver que, bueno, no hay uvas, todo está seco, solo es el tronco de la vid. Y luego cuando empieza el proceso del crecimiento de la uva, empieza como una plantita, como una planta normal. Cuando tú estás plantando algo en tu jardín o en tu balcón y tienes tomates, ¿y qué haces? Lo pones en el sol, le pones agua, le pones abono, exactamente lo mismo, pero imagínatelo en grande y con una vid. Un tomate, cuando estás plantando un tomate, el tomate tiene ramitas que se van por todos lados. No tienen control. Y cuando los compras en el súper, incluso te das cuenta que tienen las ramitas todavía. O sea, que se las han cortado. Y cuando crece el tomate va por todos lados y te puede cubrir una pared completa. Y eso exactamente pasa con la vid, con el tronco también. Saca todas las ramitas y se va por todos lados y te puede cubrir una pared completa. Dicen que cuando uno cumple años está como el vino, con los años mejor. Un vino entre más añejo, mucho mejor. Pero hay que saber algo, ¿no? Desde la ignorancia digo que cuando uno compra un vino y ya está de tiempo, y hay gente que dice lo voy a reservar, lo voy a guardar para que se ponga mejor, error. Error porque hay que saber dónde se guarda y lo que tú mencionabas era el tema de la temperatura.
Y sí. de que hay que ser muy cuidadoso. Entonces, si yo no tengo la temperatura ideal, una cava, que es lo que se necesita específicamente, voy a dañar el vino. Lo mejor sería que no lo tomemos ahí, en la fiesta. Que Sí, destapen esas claro, botellas que claro. tienen allá guardadas porque es momento de tomar vino. Y como es momento de tomar vino, destapemos esa botella para Claro, por ver supuesto. qué vino trajiste. Bueno, obviamente queremos recordarle a nuestra comunidad que es muy importante consumir lo que hacemos localmente, que son los vinos canadienses. Los vinos de Niágara, los vinos de British Columbia, la región emergente de Halifax en Nova Scotia. Pero este vino viene de Beamsville, que es una de mis regiones favoritas, de 20 Mile Bench. Este es un vino de Westcott Vineyards, un VQA. VQA se refiere a Vintners Quality Alliance, que es la denominación, digamos, que protege los estándares de cómo se va a hacer el vino, dónde se va a producir, para que estén en la etiqueta. Si tú ves VQA en la etiqueta, ¿De acuerdo? ¿ok? Eso te va a dar a entender de que está bajo esa denominación y hay estándares de calidad que se rigen para poder hacer este vino. De acuerdo. ¿Por qué traje este vino? Bueno, es uno de mis viñedos favoritos. Es una cepa que crece y que se produce de una forma maravillosa en la región. Nosotros tenemos un clima que se llama, un clima cálido o frío. No es cálido, perdón, es frío, un clima frío, que lo que hace es que esta uva puede ser un poquito, yo la llamo, no sé si puedo decir eso en el podcast, pero si no lo corto. Ok. Es una uva bastante complicada, que le podríamos decir es la Karen de las uvas. Es la Karen de las uvas porque es complicada y es muy particular y ¿Por qué es complicada? Requiere muchas cosas, muchos factores para poder crecer y desarrollarse. Y no solo eso, cuando se hace un Pinot Noir, que esa es la uva que vamos a probar el día de hoy, cuando se hace un Pinot Noir, hay muchos factores que van a determinar si el vino va a ser de buena calidad o no, o simplemente va a ser algo que sea muy astringente. Entonces puede que no se porte muy bien, incluso con el winemaker. Entonces es complicada en general y es muy difícil de crecer. Entonces nos vamos a tomar un vino de una uva Pinot Noir de la región de Beamsville, Ontario. El viñedo es Westcott Vineyards y bueno, es un 2021. Así que vamos. Bueno, entonces, y aquí mientras tú retiras el corcho, además que me parece uno de los actos también importantes, hay que saber retirar el corcho, se parte a la mitad y no lo saca nadie. No. Me ha pasado. La idea es como acostumbrarte, ¿no? Y luego, bueno, dependiendo también de la posición a donde estés, es mucho más fácil o no. Pero mira, la experta, Y ese por es supuesto. 1 y 2. Este es uno de mis tipos de sacacorcho favorito y no tiene que hacer ruido, pero hice un poco de ruido. Entonces, ese tiene 2 niveles. El que tiene 2 niveles, ese te permite que puedas sacar el corcho de una forma un poco más fácil y siempre en el centro. Para que quede en el centro, todo lo que tienes que hacer es tú metes esta partecita de acá, que no recuerdo el nombre en español, perdón, y luego ya lo metes como de lado para que quede centro. Ok. Porque si le haces así, siempre se te va Se de va a ir lado, de- se te va a ir por el otro lado. Entonces ese es un truco. Tú vas de un ladito, o sea, algo así, Ok. ¿ya? Y luego, mira, quedó en medio. Perfecto. Ah, y bueno, ese truco es importante. Sí, Si se les va de lado, lo parten. Es que el corcho tiene su ciencia. Sí, el corcho tiene su ciencia, claro, por supuesto. Obviamente en el servicio del vino, si yo fuera la que está sirviendo el vino ahorita, incluso si no trabajo en un restaurante, a mí me gusta siempre que mis amigos o mis clientes o lo que sea, siempre miren la viñeta para que vean lo que están tomando y luego se sirve una pequeña Perfecto. porción, digamos, para catar. Ajá. Y entonces, en un restaurante siempre vas a ver que te sirven un poquito. Y cuando te sirven un poco, Yo te sigo. hay una razón por la que se hace. Se hace porque, obviamente, lo primero que vamos a hacer es aprobar el vino. Vamos a ver si nos gusta, vemos los colores. Aquí hay un fondo blanco donde podemos ver el color. Esos colores que tú miras
que son bastante tenues. Tú miras que es bastante ligero el vino. Sí, de acuerdo. ¿Ya? Luego, lo que puedes hacer también es que si pones la copa de lado, ves que se van a formar una especie de lágrimas Así. o gotitas alrededor De acuerdo. en la copa. Sí. Eso te va a indicar viscosidad, te va a indicar azúcar y te va a indicar alcohol. No tiene nada que ver con la calidad del vino. Ah, ok. Porque mucha gente me pregunta lo mismo. Entonces, el paso número 2 es olerlo. Pero si yo les pudiera describir el olor de este vino. Wow. Qué rico. Si quieres despertarlo un poquito Delicioso. más, si sientes que está un poco como fuerte, lo puedes empezar a abrir. Y entre más yo haga este movimiento, más lo voy a abrir. Sí, más pero- voy a liberar, digamos que el alcohol. Claro, sí, liberas los aromas, el alcohol. Claro, esta es una porción muy pequeña, es simplemente solo para que tú digas si quieres que te sirva más. Eso se hace en el ok. restaurante, ¿no? Así que bueno, salud, de verdad que qué bonito estar por acá. Salud. Pues de verdad, ahora sí, con el permiso de la gente que nos está viendo, nos está escuchando, yo voy a probar este vino. Muy bueno. Qué rico. Está muy bueno, de verdad. No se siente hostigante, no se siente fuerte. Y aquí también aprovechamos para hacer una campaña de lo local. Compra local. Es una campaña que está haciendo Canadá en este momento, Sí, de así apoyar es. toda la industria. Así es. Y bueno, pues tú también te viniste con todo el tema. Claro. Además de que aquí hay viñedos, de que podemos ver todo el proceso desde que se siembra la plantita hasta que tenemos la cosecha. Eso también hace parte de tus actividades, de poder decir un día, se me ocurre, tengo un cumpleaños y quiero celebrarlo en un viñedo. Claro. Y tú dices, yo tengo la reservación y nos vamos para allá. Y nos vamos para allá. Exacto. Y si no podemos ir a Niágara o no podemos ir a Bimsel, simplemente voy a tu casa, voy a tu trabajo o a tu oficina y con gusto también puedo guiar una cata. Podemos abrir diferentes tipos de vinos, hacer una cata comparativa regional. Todas esas cosas maravillosas que tú puedes ver en un Pinot Noir de Canadá versus un Pinot Noir de Oregón en Estados Unidos. Bueno, ahorita no tenemos, pero o si no, un Pinot Noir de Nueva Zelanda. O sea, hay muchísima tela por cortar. O sea, la cultura del vino es algo Infinito. que me fascina, sí, me fascina. Pues bueno, ha sido una charla súper interesante, Ellen. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, por haber Gracias. compartido estas experiencias y sobre todo estas historias reales de lo que es ser un sommelier, una mujer sommelier en Canadá. Que se puede, que es duro, no vamos a mentir. Pero bueno, aquí estamos disfrutando de una copa de vino deliciosa de todas maneras. Muchas gracias Sí, salud por el vino canadiense. Salud por el vino canadiense. Nos lo Y por estamos la tomando comunidad aquí. latina también. Por supuesto, claro que sí. Gracias. Antes de que te vayas, Ellen, por favor, con tu copa ahí, por supuesto, mete la mano en este tazoncito y saca un papelito. Lee qué dice por ahí, cuéntanos y responde con toda sinceridad. ¿Alguna vez se han roto el corazón en Spanglish? Ay, 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 Dios. Tal vez en una cata, tal vez tomando vino. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Ay, sí, podría ser. Ha sido así como que me ha roto el corazón. Bueno, no románticamente, pero ha sido así como, por ejemplo, me dijeron una vez, y sí ha sido en Spanglish, porque me lo dijeron en inglés, pero se refería a la, y eso es parte de las, que vamos a hablar de la realidad. Sí. Alguien me dijo, ¿por qué estás trabajando con Croacia? ¿Por qué estás trabajando con esas regiones como Alemania y Grecia? Y yo le dije, porque me encanta leer esos nombres que no sé pronunciar, esas cuestiones que son diferentes, que son únicas, que no todo el mundo habla. Y me dijeron, ¿y por qué no te dedicas más a lo de español? Eres latina, ¿por qué no hablas más de vinos españoles? ¿Por qué no hablas más de vinos argentinos, chilenos o tal vez de California? Y entonces me sentí así como que, wow, ok. Entonces fue así como bastante duro, porque no necesariamente esa es la idea. Mucha gente habla de vinos de Francia y no son franceses. Sí, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, esa fue la contradicción que al final yo dije, bueno, sí, se me rompió un poquito el corazón cuando me dijeron, pero después dije, no,
No, Voy a hablar del vino que me guste, claro, del que exactamente. quiera. Y como bueno, toda mujer liberal, libre. Y me convertí en especialista de vinos que no sabemos pronunciar bien. Ah, pues bueno, salud por Salud eso, por mirando eso. a los ojos, porque si no, Siempre. 7 años de mal Así sexo es. y eso no Y nos de puede mala pasar. suerte. Y De también mala es el suerte. sorbo. Salud. Ahora tenemos un regalo súper especial que la producción ha preparado para ti, porque claro, no te puedes ir sin Wow. un detalle y No. un recordatorio. Miren ¡Ay, qué ustedes. lindo! Gracias. ¡Guau! Con mucho cariño. ¡Ay, qué bonito! Gracias. Pues ahí estás tú, en un Ay. viñedo, Sí. con la copa en mano como debe de ser. Una mujer que aprendió de vinos gracias a su padre. Y Sí. es que somos lo que somos Ay, qué por bonito. espejo de los papás. Gracias. ¿Dónde Sí. fue esa foto? Gracias. Esto es en el viñedo de Casaba, perdón, en el viñedo Casaba Vineyards, que está en la región de Beamsfield, así que los invito para que lleguen. Es un viñedo pequeño, boutique, family owned, igual que Westcott. Son dos de mis favoritos y me encanta. En este lugar así me dejan ir a sentarme a la par de la uva y disfrutar, y es tan rico y se siente espectacular. Y si te fijas, tengo un chaleco, las uvas ya están colgando, entonces esto es octubre, buena época. Sí. Pues ya tenemos una fecha programada para irnos con Andrés, que está aquí en la Claro. producción. Nos vamos a ir de tour Vámonos. a esos viñedos, a conocer más de vinos. Claro. Ha sido un encanto total No, tenerte gracias. aquí. No, gracias. Muchas gracias por acompañarnos, por contarnos todas estas historias. Y a ustedes, muchas gracias por haber estado presentes en este episodio. De verdad que ha sido un capítulo súper emocionante. Si les gusta de vinos, si quieren aprender, si saben de alguien que quiera aprender sobre todo este mundo encantador del vino, envíenle por favor este episodio. Yo soy Mónica Salazar. En la producción estuvo Andrés Figueroa y en la postproducción la agencia Stroke. Bye bye.